Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en sus caminos, óigame, en todos sus caminos, y que le ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Podemos decir que el temor de Dios es un mandato. Un mandato que muchos creyentes hoy en día lo han perdido. Por eso vemos una iglesia, no esta, otras, ¿verdad? Aquí esta iglesia tiene el temor de Dios. No los escuché. Yo dije, esta iglesia tiene el temor de Dios. Vemos iglesias muy light. Vemos en iglesias que el pecado se tolera. Vemos gente sirviendo en pecado porque perdieron el temor de Dios. Están aquí. Diga, pero eso no pasa aquí. Eso es en otro lado. ¿Está conmigo? Diga conmigo, el temor de Dios es un mandato. Y mientras yo camine en este camino, mire qué tremendo, la base de mi caminar tiene que ser el temor de Dios. ¿Cómo dice? La base de mi caminar, la base de mi andar, la base de mi relación con Dios tiene que ser el temor de Dios. ¿Está conmigo? Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiero que me ponga Primera de Pedro 1:17. Y ahí vamos a volver aquí. No se preocupe, voy con calma. Lo que no termine hoy se lo termino el otro servicio, no hay problema. Primera de Pedro dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Cómo dice ahí? Conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Óigame, diga conmigo, el temor es un mandato. La Biblia me dice que todo mi caminar tiene que ser bajo el temor de Dios. ¿Por qué bajo el temor de Dios? ¿Qué significa el temor de Dios? Ah, pastor, es el miedo a irme al infierno. Cuando la gente escucha del temor de Dios, lo relaciona con irse al infierno. Y no se trata de eso. Porque si usted va en este camino solo pensando en que si va a fallar se va al infierno, usted lo que tiene es miedo, no temor. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tenerle temor a Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué significa temor de Dios? El temor de Dios es el más alto respeto a la persona de Dios. Temor significa respeto, significa asombro. Es el más alto respeto a la persona de Dios, que se manifiesta por medio de la obediencia, el asombro y la reverencia. Ahora sí quiero que me ponga el versículo que yo le mandé. Vámonos de nuevo a Deuteronomio 10:12, el mismo versículo que le leí, pero me gustó más esta versión. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Sino temer y adorar. Escuche bien, al Señor tu Dios
con reverencia llena de temor y profundo respeto. Caminar, es decir, vivir cada día en todos sus caminos y amarlo y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con tus decisiones, tus pensamientos y todo tu ser. Lo que Dios está demandando de ti es que tú le temas, que le tengas respeto, que lo valores, que lo adores, que Él sea el centro de tus decisiones, que Él sea el centro de tus pensamientos, que Él sea el centro de tu hablar. Porque cuando Él se convierte en el centro de todo, Él cambia tu vida y la de tu casa. ¿Está conmigo? Por eso, ¿qué significa temor de Dios? Respeto, reverencia, adoración. Cuando la gente tiene temor de Dios, tiene respeto a su presencia, tiene respeto a lo que Él es, tiene respeto por quién es Él. La gente valora la presencia. Hoy la iglesia ha perdido quién es Dios. Vienen a los servicios y vienen a pasar lo casual. Me sorprende ver personas, y no las nuevas, personas que conocen a Dios y dicen: voy a llegar después de la adoración. Gente que perdió el respeto, perdió la reverencia, perdió la actitud de adoración. Es que no ha empezado el culto, porque creen que el culto es el mensaje. No, el culto comienza cuando comenzó la primera adoración, cuando comenzó la alabanza. Ahí vamos a darle honor, vamos a darle respeto, vamos a darle honra, vamos a darle prioridad a Dios, porque Dios merece la honra. ¿Está conmigo? Entonces dice: ¿qué pide? ¿Qué requiere? ¿Qué demanda Dios de ti? Dice que lo ame. Hay un mandamiento. A Jesús le dijeron: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál dijo él? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué está diciendo? Le van a tener temor a Dios. Ese es el mandamiento más importante. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Pero Él está poniendo primero el temor a Dios, el respeto, la reverencia, la honra. Cuando la iglesia pierde eso, se vuelve light. Cuando la iglesia pierde eso, ya no le importa el compromiso. Cuando la iglesia perdió el temor, perdió todo. Porque es el temor lo que nos hace caminar con Dios. Le digo: Señor, yo necesito tu temor, porque yo soy el primero que necesita el temor de Dios. Cuando el temor viene a mí de Dios, el respeto, yo voy a abandonar el pecado, yo voy a abandonar el odio, yo voy a abandonar el rechazo. Cuando yo tengo el temor de Dios, yo me voy a volver a Dios. Y esta casa necesita volver a Dios. No, yo no sé si estoy hablando con la gente correcta, pero esta casa necesita volver al temor de Dios, a la honra con Dios, volver al original de Dios. No podemos caminar con Dios sin su temor. Pero lo hacen porque han perdido el temor. Porque la iglesia no vive en temor de Dios. Por eso es que a la gente no le importa destruir. A los creyentes no les importa destruir. Pero si la iglesia tuviera temor, ¿sabe qué hubiese hecho la iglesia? Orar por esa persona. No, primero la destartalaron, la mataron, y hasta que se puede imaginar esa mujer, aunque no es ella,
pero le están destruyendo el testimonio y los mismos creyentes. Por eso es que aquí cuando una persona cae, mejor se va, porque dice: aquí no hay nadie que me levante. Pero cuando hay temor de Dios, la gente tiene temor de hablar del hermano. La gente tiene miedo de condenar al hermano. Más bien aquellos que caminan en temor, caminan restaurando, caminan sanando, caminan levantando. ¿Está conmigo? Cuando alguien se equivocó, ¿cuándo fue la última vez que no te voy a ayudar? Porque el temor te hace cerrar la boca. No, yo dije, el temor de Dios te hace callar, te quita la condenación de tu boca y te hace hablar palabras de bendición. Pero la iglesia perdió el temor. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Ya se lo voy a decir. ¿Qué pide Dios de ti? Y ahora, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Sino temer y adorar. La primer señal de que alguien carga temor de Dios es que adora. Pero hay personas que está la adoración. ¿A qué horas terminan para sentarme? Ya me duele, ya me tengo calambre. La gente carece de adoración. ¿Por qué? Porque perdieron el temor. La gente es buena para el chisme. Dígale, ¿te están hablando? ¿Ustedes qué están ahí diciendo? La gente es buena para hablar mal, pero la gente es mala para adorar. ¿Por qué? Porque no hay temor. El que tiene temor de Dios llega a la iglesia y no le importa si se sentó atrás, se sentó en medio, se sentó adelante. Él viene a adorar, él viene a exaltar, él viene a bendecir. Él no viene a perder el tiempo. Él no viene a encontrar chismes en la iglesia. Él no viene a ver qué oye, a ver qué mira, a ver qué dice. El que tiene temor de Dios viene a buscar a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es respeto, reverencia, adoración. Y miren, vuélvame a poner la versión normal. Póngame el 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas. ¿Por qué cree usted que la iglesia de Cristo vive en escasez? Porque la fuente de bendición es el temor de Dios. Dice Proverbio: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor me hace ser prudente. El temor me hace vivir en rectitud. El temor me hace ser en realidad lo que yo soy. Cuando yo camino en el temor de Dios, Dios le dice a su pueblo, le dice: casa de gozo, ¿qué pido de ti? Sino que me temas, que guardes mis estatutos, que camines como yo te digo, que guardes los mandamientos y los estatutos para que tengas prosperidad. ¿Cuántos anhelan prosperidad? ¿Cuántos quieren ser prosperados este 2023? ¿Sabe qué tiene que traer primero a su vida? Temor de Dios. Si no hay temor, no hay prosperidad. Y la iglesia, mire, ¿y sabe dónde es el primer lugar que se pierde? En el liderazgo. Porque mientras más vamos creciendo, menos importante miramos a Dios. Porque cree que la Biblia dice que volvamos al primer amor. Porque cuando aceptamos a Jesús aquí, le tenemos tanto temor a fallar. ¿Se ha fijado usted que cuando lo recibimos por primera vez teníamos aquel temor de hablar mal, de criticar, de pecar, de hacer algo malo? Y le decíamos: Señor, no te vayas, que no se vaya tu presencia.
Y hoy pecamos y no pasa nada. Pastor, o sea que cuando hay temor no se peca. No, hijo, vas a fallar, te vas a equivocar, vas a tropezar alguna vez, pero no lo vas a hacer con intención. El problema es que aquí hay personas, no aquí, en otro lado, que están pecando porque lo anhelan pecar y disfrutan el pecar. ¿Sabes por qué disfrutas pecar? Porque perdiste el temor. Yo sé que no va a haber amén aquí, no hay problema, pero tengo que decírselo. Deje de disfrutar pecar y cambie y llame el temor de Dios y diga: voy a vivir en rectitud. Si usted no se ha casado, cásese. El temor me hace estar consciente de que un día vamos a darle cuentas a Dios. ¿Por qué Dios me pide el temor a mí? Porque es el temor el que le dice: anciana Juanita, tenés que vivir rectamente. Porque un día, de todo lo que hicimos, de todo lo que hablamos, vamos a estar parados en un tribunal dando cuentas. Y así como somos, Señor, y Dios le va a decir: hiciste esto y esto y esto. No, ¿cómo va a creer? Era la anciana Maritza, no yo. Porque vamos a tener el descaro de mentirle a Dios. Pero aquel que tiene temor, mire, aquel que tiene temor de Dios, cuando quiere actuar mal, el mismo temor le dice: cuando van a pecar, el mismo temor le dice: tranquilo. El temor es un freno. Pero ¿cuántos necesitan ese freno? Cuando usted dice: hoy sí me voy de la iglesia, es el mismo temor. Cuidadito. Por eso cuando la gente pierde el temor, mire, no le importa. No le importa hablar mal de nadie. No le importa estar criticando. No le importa estar dañando. Porque no hay temor adentro. Pero cuando alguien carga temor de Dios, mire lo que dice de Job. Póngame Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, de casa de gozo. Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese no lo estaba diciendo alguien, eso lo estaba diciendo Dios. Que un día venga Dios y diga: allá hay uno en Progreso, en casa de gozo, sentado en la primer fila, temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado. Óigame, póngame el 2. Este hombre caminaba tanto el temor de Dios que él ofreció holocaustos hasta por sus hijos. Daba ofrenda para decía él: por si mis hijos han pecado. Pero tanto era el temor que cargaba de Dios, que había un cerco alrededor de todos los que él tenía. Cuando el diablo llegó donde el Señor y le dijo: hey, le dice Dios: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le encanta mostrar a aquellos que le temen. ¿Se ha fijado que cuando uno estrena le encanta lucir lo que uno estrena? Por eso los 24 me gusta cómo danzan así, para que le miren las sandalias nuevas que andan. O si se compró un reloj, ¿qué hora es? Es que mira qué hora es, no miro bien. ¿Verdad que a uno le gusta como lucir lo que uno anda nuevo?
Así es Dios con aquellos que le temen. Él dice: diablito, mira aquel de casa de gozo. Y el diablo dice: sí, ¿y cómo lo voy a tocar si lo tenés cercado? No estoy hablando de usted. Y yo siento, Dios aquí. A Dios le encanta lucir a aquellos que le temen. Job dice que era temeroso, que le tenía respeto, le tenía honra, le tenía adoración. Job era alguien desde que se levantaba sus manos y adoraba. Ofrecía holocaustos, daba ofrendas, porque el temor hacía eso. Y cuando el diablo va a rondar la tierra, porque el diablo siempre anda rondando la tierra a ver a qué nuevo inquilino agarra. ¿Sabe que el diablo se levanta viendo a ver cómo amaneció usted? Viendo a ver si hoy se lo puede llevar. Y cuando llega donde el Señor le dice: hey, ajá, diablito, le dice: ¿cómo estás? ¿No has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a mi anciano Norman allá en Casa de Gozo? Y si, ¿cómo lo voy a tocar? Si a Casa de Gozo la tenés cercada. ¿Cómo los voy a tocar? Yo los quiero destruir, dice el diablo: yo los quiero destruir. Pero ¿cómo los voy a tocar si levantaste un cerco? Si protegió tu negocio, si protegió tus hijos, si protegió tu carro, si protegió lo que tienes, si protegió lo de tu casa. Hay un cerco de protección yo no sé, alguien tiene que creer esta palabra. Hay un cerco de protección a tu alrededor. Le puede pasar al vecino, le puede pasar al otro, pero a ti no llegarán. Porque el temor de Dios te defiende, porque el temor de Dios te sostiene, porque el temor de Dios permanece firme. El temor de Dios es lo que hace que el diablo no te toque. El temor de Dios es lo que hace que el enemigo no te toque. Es el temor. Aquellos que le temen, Dios los muestra como trofeos. ¿Sabe por qué? Porque son pocos. Hoy el creyente no tiene temor, pero Dios se apasiona. Por eso nosotros a veces decimos: es que Dios tiene preferidos. No, es que los que temen a Dios son especiales para Él. Vamos, el temor de Dios va a venir a nosotros cuando nosotros tenemos revelación de quién es Él. El temor no viene porque yo sé de Dios. El temor de Dios no viene por lo que Él ha hecho por mí. El temor de Dios va a venir cuando se me revele quién es Él. ¿Por qué cree usted que hay personas que recibieron un milagro y siguieron viviendo igual? Porque el milagro o lo que Dios hace no te trae el temor de Dios, te lo trae la revelación. El encuentro que tú tienes con Dios es lo que trae el temor de Dios a tu vida. Pablo fue un asesino y hasta que tuvo un encuentro con Jesús, ese encuentro trajo temor. El temor de Dios, escuche bien, el respeto, la adoración y la reverencia es la respuesta a la revelación que tenemos de Dios. ¿Qué significa eso? Y usted no va a adorar a Dios si usted no lo conoce. Usted no va a tenerle respeto a Dios si usted no lo conoce. Lo que usted conoce por revelación de Dios, eso es lo que usted manifiesta. Si usted lo conoce, usted adora. Por eso cuando David decía: cuán grande es Él, había una presencia aquí. Yo solo levanté mis manos porque ¿puedes poner esa adoración? Porque se me hizo real esa imagen. Él es grande, Él no hay otro como Él. Él es digno de toda adoración. Pero cuando viene la revelación, yo hago algo para Él.
El respeto. ¿Por qué cree usted que mucha gente hoy le falta el respeto a las autoridades? Porque no hay temor. A la gente no tiene temor de hablar de su líder hoy. No tiene temor de hablar de su mentor, de su anciano. No, han perdido el temor. ¿Por qué? Porque sin el temor usted se condena, usted se daña. Vuelve al temor, hijo, vuelve al temor y pídele perdón a Dios y deja de hablar mal de la gente. Busca al Señor con todo tu corazón. Arrepiéntete, cambia. Cuando usted puso primero a algo que a Dios, se volvió idolatría. Y hay muchos creyentes hoy con idolatría en la iglesia. Idolatran un trabajo. Porque no vienen a la iglesia porque salieron cansados del trabajo. Entonces el trabajo es primero. Porque no sale cansado de la iglesia y dice mañana no voy al trabajo. ¿Sí o no? Al trabajo no falla. A la iglesia sí, porque no es primero. El temor de Dios se ve visible en la actitud de la gente. Es su actitud lo que a mí me demuestra si usted tiene temor o no. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su actitud cuando entró a la iglesia? ¿Qué fue lo que usted hizo? Perdiste el deseo. Porque cuando se ve el temor, se va la pasión por él. El amor que usted le puede tener a una persona no puede ser mayor al amor que usted le tiene a Dios. A usted, una persona lo hace cambiar de decisión. Una persona lo hace desestabilizarse. Cuando usted, el único que lo tiene que mover a usted se llama Dios. Cuando está el temor, a usted lo van a herir. Pero aunque lo hieran, eso no lo va a mover de su adoración a Dios. Esta casa tiene que volver al temor de Dios.